Muchas felicidades a todas y todos. Felicidades, Presidenta, con su permiso. Muy buenos días tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas, feliz año. Efectivamente, en consonancia a lo que ya comentó el doctor Esbarch, en México contamos con una regulación sanitaria sobre el fentanilo y diversos opioides. Tenemos una clasificación legal de los opioides como el fentanilo, se encuentran clasificados como estupefacientes en la Ley General de Salud. Son regulados también por la Ley Federal del Control de Precursores Químicos, que establece los mecanismos para controlar el proceso de los precursores químicos, los productos químicos esenciales e incluso las máquinas con las que se elaboran y encapsulan estas sustancias. Se tiene un control del suministro en toda la cadena, desde la producción, transportación, venta, almacenamiento y demás. Y estas y otras actividades sin autorización sanitaria constituyen delitos contra la salud, están tipificados como delitos contra la salud en nuestro marco legal y regulatorio. Se han hecho avances considerables en el marco regulatorio a fin de tener un mayor control y vigilancia de estos compuestos. Algunos ejemplos son que en el 2023 se realizó una reforma a la Ley de Precursores para actualizar las penas relacionadas con el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Otro avance que hemos tenido es un sistema que es una plataforma que se denomina SISUS, Sistema Integral de Sustancias, que fue creado en la COFEPRIS con el apoyo de la Secretaría de Marina para realizar trámites administrativos relacionados con actividades reguladas que involucren estas sustancias o incluso las máquinas para elaborar tabletas. Y actualmente se encuentra en proceso diversas modificaciones regulatorias, incluyendo anteproyectos de modificación a la Ley Federal y su reglamento, esto para mantener un marco jurídico nacional y acorde con el contexto internacional, inclusive para poder hacer una regulación más clara, más específica de estos compuestos. Se diseñó una estrategia en conjunto entre la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS en conjunto con la Secretaría de Marina para la creación de una comisión para la trazabilidad de estas sustancias químicas, es decir, conocer cómo se van distribuyendo desde que ingresan a nuestro país hasta su destino final en el ámbito ilícito y también en el ámbito de lo ilícito.
Como ya mencioné, desde años previos se han trabajado diversos instrumentos, uno de ellos y que nos da las bases para trabajar de manera coordinada entre la COFEPRIS y la Secretaría de Marina. Se reformó un acuerdo para que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, reasume el control y fomento sanitarios en materia de precursores químicos, químicos esenciales y medicamentos que sean o contengan estupefacientes. Así también en mayo del 2023 se reformó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, y de manera muy importante debo mencionar que recientemente en diciembre del 2024 se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, incluyendo el delito de fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo. Esta estrategia se basa en 5 pilares. Uno de ellos es este que acabo de mencionar, el marco normativo. El otro es el tecnológico, que de manera resumida es lo que también ya comenté sobre la creación de una plataforma que es el Sistema Integral de Sustancias, que está en desarrollo y está en su fase inicial, que nos ayuda a realizar el control, registro y autorizaciones en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como productos químicos esenciales y precursores químicos, que tiene como objetivo coadyuvar en materia de salud y de seguridad. Actualmente esta plataforma, el CISUS, cuenta con un registro de 201 personas morales, 348 establecimientos, 198 representantes legales y 189 responsables sanitarios. Y a partir de febrero del presente año, esta plataforma estará disponible también para la industria regulada. El tercer pilar de esta estrategia es lo referente a las acciones operativas, a través de las cuales la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con la COFEPRIS, realizan visitas de verificación a establecimientos que distribuyen o almacenan este tipo de productos, y a la fecha se han realizado 473 visitas de verificación. El cuarto pilar de esta estrategia son lo que referimos como la inteligencia, ya que desde el año 2022 se creó la Unidad de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios en la COFEPRIS con apoyo de personal de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, para llevar a cabo los mecanismos de coordinación de acciones estratégicas y de inteligencia para el control y vigilancia en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como químicos esenciales. El quinto pilar es lo relativo a la investigación, y en este sentido se realizan diversas estrategias apoyadas en la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, y una de estas acciones que se han realizado es la certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina por parte de la COFEPRIS. Esto es lo que realizamos en el ámbito nacional en este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, con diferentes dependencias en diferentes frentes, trabajando todos los días en el combate al uso de este tipo de sustancias, y también en coordinación con diferentes agencias internacionales que se trabajan sobre el tema. La siguiente, por favor. Esta es. De estas 473 visitas de verificación que se han realizado del año 2021 al 2024, como ustedes podrán ver en esta lámina, la mayoría de estas acciones se han realizado durante los ejercicios 2023 y 2024, dando como resultado la suspensión parcial de 173 establecimientos y la suspensión total de 50 establecimientos. Quiere decir que entramos de manera conjunta, la COFEPRIS con apoyo de la Secretaría de Marina, para realizar la suspensión de establecimientos cuando se detecta alguna irregularidad o alguna acción que contraviene el marco jurídico y legal que ya he hecho referencia previamente. Se han clausurado
clausurado de manera definitiva 2 establecimientos y se han multado a 41 de ellos. El monto de estos aseguramientos y sanciones a estos establecimientos es de más de 1.600 millones de pesos. Así también nos coordinamos con otras dependencias para realizar la detención de algunas personas. Siguiente, por favor. De manera regular en la COFEPRIS se hacen acciones para prevenir el desvío de estas sustancias químicas y en la COFEPRIS se realizan las acciones de autorizaciones y monitoreo del el ingreso de estas sustancias, y entre ellas el fentanilo, a través de prevenciones anuales, balances que se reportan a la ONU, informes anuales, previsiones de compra-venta de estupefacientes, así también el control de recetas médicas a través de recetarios especiales con códigos de barras y registros y libros de control, las acciones de verificación y control como las que ya hice referencia, y de manera muy importante también para estar armonizados en el marco internacional, toda esta colaboración internacional en la cual participamos diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Como ya lo comentó el doctor Alejandro Sbarch, existen peligros a la salud, riesgos a la salud derivados de la exposición al fentanilo. La toxicidad, que es depende de la exposición y de la vía de exposición, y la potencia, que depende de la concentración de esta sustancia, son cruciales para comprender las elevadas tasas de sobredosis y mortalidad vinculadas a la elaboración o uso ilícito de opioides sintéticos como el fentanilo. La elevada potencia de muchos de estos opioides significa que incluso pequeños errores durante la elaboración, en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación pueden aumentar el riesgo de sobredosis. La exposición puede ser por inhalación o por contacto a través de las mucosas o de la piel. Y efectivamente no se tiene evidencia de la tolerancia de esta sustancia. Y bueno, este grupo de sustancias, y en particular el fentanilo, afectan diferentes órganos del cuerpo humano porque son sustancias tóxicas a elevadas concentraciones y sobre todo cuando no se tiene un adecuado control en su uso y manejo. Es cuanto en tanto al marco normativo que tenemos para este tipo de sustancias. Permiso, señora. Adelante. Muy buenos días. El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por 2 integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad,
no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo, el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos dos químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras, esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuánto, señora presidenta? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados
para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Pradip Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. ¿Será cuánto? Voy. A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles.
desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando. Repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes, para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de dar información veraz. Adelante, ahora sí. Sobre el tema, a ver, acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Antes que nada, feliz año. Feliz años a todas y todos los presentes, a mis compañeros, compañeras. Esta narrativa de la que se está mencionando, el New York Times, que es un periódico o es un medio de comunicación que no es la primera vez que sirve a ciertas narrativas, hay que ponerlo en claro. Narrativas que favorecen a gobiernos, al gobierno estadounidense, y hay incluso estadística y hay análisis al respecto a partir de todo esto que se está generando, donde generan todo esta difusión de, yo no diría un trabajo periodístico, sino un trabajo de golpismo, así tal cual. Incluso hay ya varios trabajos periodísticos que están cuestionando este tipo de cosas, y sin embargo, como usted ha dicho, hay medios de comunicación muy concretos, hay periodistas muy concretos, bueno, que no viene al caso hacer una lista aquí, sabemos cuáles son, que alimentan esta narrativa de que no se está haciendo nada, de que este tipo de escenas que al final de cuentas incluso llegan a esta barbaridad, efectivamente, de que pues quien cocina esto se vuelve inmune a gases tóxicos o a cosas tóxicas como estas. La pregunta sería, Presidente, en este contexto y ya próximo a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuál es su percepción de todo este contexto, de todo esto? Porque alimenta también en consecuencia, y eso se ha visto mucho en las redes por parte de esto, y por parte de granjas de bots, y por parte de todo esto que se alimenta en las redes también para crear esta sensación de que ahora sí viene incluso una invasión, ahora sí viene, y qué bueno que va a haber esto, y que con la declaración de que haría eventualmente, porque lo anunció así Donald Trump, el tema de etiquetar terroristas a los cárteles, etcétera, pudiera llegar a haber incluso un bombardeo, así lo han dicho, un asunto de entrar grupos de élite. ¿Qué respondería ante este concreto, Presidenta? Y si usted ve la misma narrativa que se está generando en torno a este momento previo a la toma de posesión, que por cierto también quisiera preguntarle de una vez, también en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber
y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar, se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días, ¿qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión, que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere, porque esa es la política exterior de México y la vamos a defender y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Por cierto, Presidenta, gobernadores y gobernadoras